Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Pasen y tomen parte del repaso que les ofrecemos sobre cómo nuestra archidiócesis va avanzando sin prisa pero sin pausa por este recorrido cuaresmal. Como solemos, aspiramos a en algo menos de una hora acercarles los eventos y los rostros que mejor representan nuestra Iglesia diocesana. Lo haremos con el mejor equipo humano, los mejores recursos de los que disponemos y poniendo la dedicación que todos ustedes merecen. Pasen y vean. Más de 2.600 participantes respaldaron la tercera carrera y marcha Brilla con ellos que promueve el Colegio Diocesano de Infantes en memoria de dos de sus alumnos fallecidos a causa de un cáncer. Una cita que se convirtió en una auténtica fiesta en el patio del centro, la Avenida de Europa y el Parque de las Tres Culturas. Luego se pudo tener una jornada de familia en el colegio y se terminó con una misa en el aledaño Templo de San Julián que presidió el arzobispo y a la que acudieron ya algunos menos. Más de 2.600 personas han participado en la tercera edición de la carrera Brilla con ellos. El Colegio Nuestra Señora de los Infantes acogía la iniciativa que pretendía conseguir fondos para la investigación del cáncer infantil. Sin esta Eucaristía, esta jornada no tendría demasiado sentido. Podríamos alargar la jornada lúdica mucho más o incluso celebrarla por la mañana para tener todo el día, pero no. La Eucaristía es el momento clave del día, es el momento de compartir nuestra fe, es nuestro verdadero motor. La jornada finalizó con la celebración de la Santa Misa en la parroquia de San Julián, presidida por el señor arzobispo de Toledo. Yo con Beltrán y con Pablo hablé mucho con ellos, tuve una relación muy estrecha. Lo tengo allí los tengo en mi despacho, en uno de los sitios más importantes, y siempre me encomiendo a ellos en algunos momentos, porque yo estoy convencido de que uno se va al cielo a seguir cuidando de los que quiso en la tierra. Estoy convencidísimo de eso, porque si no, la muerte es como que troncha la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, pero sin embargo nosotros creemos que la última palabra la tiene estar con Jesús. El prelado toledano finalizó su homilía indicando que la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra y que, al igual que sucede con la samaritana, debemos tener sed del amor de Dios. Este sábado 18 de marzo, en la Basílica del Prado de Talavera de la Reina, va a tener lugar un acontecimiento pionero para todos los confirmandos. Se trata de la primera vez que en nuestra archidiócesis el señor arzobispo reúna en torno a sí a todos los que recibirán en los próximos meses el sacramento de la confirmación. Una cita a la que convoca don Francisco, que aspira a aquilatarse en nuestro calendario pastoral diocesano y con la que pretende que los jóvenes se reúnan con él a rezar, a compartir y a vivir la auténtica fiesta de la vida. Este sábado 18 de marzo se celebrará en nuestra archidiócesis de Toledo el primer encuentro de confirmandos con el señor arzobispo. Nace como una iniciativa directa del señor arzobispo que quiere tener un encuentro con ellos en la Basílica del Prado, allí en Talavera, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar conjuntamente la Delegación de Juventud y la Delegación de Catequesis para desarrollar esta actividad que la tendremos con vocación de perpetuidad el 18 de marzo, ¿no? Siempre va a ser en Cuaresma y este año ese día, y allí en Talavera una jornada principalmente para los que se van a confirmar este año. Don Francisco Cerro Chávez ha manifestado en una carta que ha dirigido a los catecúmenos que el objetivo fundamental de esta iniciativa suya es celebrar la fe y hacerlo como una gran familia que somos. A las 10 de la mañana comenzará este encuentro con la acogida y la salida en peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora del Prado, una jornada que tendrá la Virgen en el centro. Yo pensé que tendría que ser en un santuario dedicado a la Virgen que tenga mucho arraigambre en la religiosidad del pueblo sencilla, ¿no? Popular. Y ya teníamos Urda, que iban los adolescentes, tenemos Guadalupe, que está siendo un éxito con todos los planteamientos y los encuentros, por ejemplo, que está teniendo los jóvenes. Pensaba también en Fátima, con las familias, ¿no? O sea, digo, ¿por qué no un santuario? Y pensé en el Prado. Allí los jóvenes participarán de una catequesis sobre los óleos que le entregarán al prelado toledano y serán bendecidos en la misa crismal. La jornada finalizará con un acto mariano.
En su carta, el señor arzobispo de Toledo ha destacado la importancia para la Iglesia de estos jóvenes que han decidido confirmarse. Un chico y una chica que hoy se quiere confirmar, auténticamente es valiente, ¿eh? Y auténticamente no tenemos que sospechar nada de que no tiene las cosas muy claras, ¿no? Porque no le van a ayudar sus compañeros a veces, ni la realidad que vive, y a veces ni siquiera su propia familia, ¿no? O sea, decir, o por lo menos lo van a dejar, pero nada más, ¿no? 420 jóvenes que se confirmarán a lo largo de este año participarán en este primer encuentro de confirmandos con el señor arzobispo de Toledo, que se celebrará este sábado 18 de marzo en Talavera de la Reina. Y además de este encuentro de adolescentes en Talavera de la Reina, la Delegación de Catequesis ha convocado para este mismo sábado una jornada de niños en la otra punta de la archidiócesis, en Miguel Esteban. Se trata del encuentro anual para la Vicaría de la Mancha, con el que se pretende que todos los pequeños de todas las parroquias, colegios y movimientos se reúnan para celebrar su identidad de ser iglesia diocesana, al tiempo que comprueben que en otras localidades existen otros como ellos que también quieren ser amigos de Jesús. La Delegación Diocesana de Catequesis celebra este sábado la primera jornada de niños de este curso, dirigida a los niños de la Vicaría de la Mancha en la parroquia de San Andrés Apóstol de Miguel Esteban. Oración, catequesis, convivencia y juegos para un encuentro que convoca a los niños de catequesis de 7 a 12 años. Es una ocasión magnífica, estupenda, de tener esta jornada de niños que gracias a Dios podemos otra vez recuperar y tener, y que es un encuentro muy vivo entre catequistas y entre los niños de la catequesis, en el que se va a dar todo lo necesario de lo que entendemos que es una catequesis. Convivencia, juegos, oración, enseñanza. Bueno, pues durante todo el día estará así jalonado con la temática de la vida consagrada. Siguiendo el principal eje del curso, los más pequeños podrán conocer testimonios de vida consagrada de la Archidiócesis de Toledo, un tema que estará muy presente durante este encuentro que finalizará a las 5:30 de la tarde. El cartel que hemos hecho para la jornada de niños es un cartel muy iluminador porque aparece Jesús lavando los pies, pues la imagen como si fuera un religioso, ¿no? Jesús que aparece de una manera muy visible su corazón, al apóstol, al religioso que lava los pies en ese signo de la vida religiosa, la vida consagrada como servicio. Para los niños de las Vicarías de Toledo y La Sagra, Vargas acogerá esta jornada el 15 de abril y en Talarrubia será el siguiente sábado, 22 de abril, para los niños de la Vicaría de Talavera de la Reina. La escultura La Ascensión del italiano Nino Longobardi, donada hace unos meses por el coleccionista Roberto Polo a la archidiócesis, ha quedado inaugurada esta semana en el mirador del monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo. Un entorno privilegiado que se enriquece así con la presencia de esta pieza de arte contemporáneo. El señor arzobispo don Francisco, que bendijo la escultura, recordó que, igual que la fe se hace cultura, la cultura, ha de ser puesta al servicio del pueblo, que es lo que ha hecho y sigue haciendo la archidiócesis primada. La ascensión de 4,5 metros de altura se puede contemplar desde este miércoles en la explanada de San Juan de los Reyes. La obra del escultor italiano Nino Longobardi fue donada al arzobispado de Toledo por el coleccionista de arte Roberto Polo. Don Francisco Cerro Chávez ha sido el encargado de bendecir la escultura. Agradezco muchísimo la donación a don Roberto por esta verdaderamente donación que yo creo que es una auténtica obra de arte y que enriquece este lugar y este espacio, como también al ayuntamiento por lo que significa esto de colaboración y también sobre todo de a través de este lugar donde es un referente para vivir los grandes aspectos de lo que ha significado siempre Toledo como cultura, donde han dialogado tanto los cristianos, los judíos, precisamente aquí en este barrio, y también los musulmanes. En este sentido, no es más que una apuesta, una vez más, por la paz. La obra fue diseñada en el año 2000 y ha sido fundida en bronce patinado en verde. En la ascensión, Cristo se encuentra encerrado en un círculo que hace referencia al nacimiento, muerte y resurrección que nos salva y nos regala la vida eterna. Nino, que hoy no ha podido acompañarnos por un problema de salud, tiene un caso de COVID permanente
o persistente, creo que le llaman. Él concibió esta escultura como el nexo de unión entre la vida y la muerte, el principio y el fin. Un Cristo que, citando a Longobardi, es el eje inmóvil de la rotación del ciclo del devenir. El juego de nubes y luz que desde la terraza de esta plaza se puede contemplar en los atardeceres, con el Tajo y los cigarrales en el fondo. Con esta escultura y la instalada en la Puerta del Cambrón que honra a los fallecidos por el COVID-19, se quiere aumentar el protagonismo del arte contemporáneo en la ciudad. La escultura ya comparte espacio con la Inmaculada Concepción del toledano Cecilio Béjar en un lugar realmente especial. El Cristo, que extiende sus brazos al cielo, regalará cada tarde fotografías únicas con la puesta de sol. Seguro que si a lo largo de esta última semana se han acercado a boletines o a noticieros digitales que hablan sobre vida eclesial, sobre vida de la Iglesia, en bastantes de ellos habrán notado que ha tenido mucho eco la refundación del CETE aquí en la Archidiócesis de Toledo. Y para hablar de esa refundación, esto que, bueno, pues que ha tenido tanta trascendencia, o por lo menos que tanto eco se han hecho, porque sin duda quien más, quien menos han tenido la impresión que se trataba de refundar algo que, pues, que había quedado un poco extinto hacía 30 años. Para hablar del CETE, de qué pretende en esta nueva etapa, en esta segunda etapa, y de por qué se ha refundado, tenemos el privilegio de contar esta noche con el que es su vicepresidente, que es don Víctor Javier Castaño Moraga. Don Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberse hecho un hueco y haber venido aquí. A vosotros por esta oportunidad de compartir un proyecto, para mí al menos, tan bonito y tan interesante como es el CETE. Pues tal y como decía, creo que la gente ha entendido, aquí se refunda algo, se recupera algo que había quedado extinto, pero no sé si forma parte del imaginario colectivo. Cuéntenos, ¿qué es el CETE? Bueno, pues lo primero vamos a desvelar lo que son las siglas. CETE significa Centro de Estudios de Teología Espiritual. Y fue una institución que don Marcelo, nuestro cardenal, quiso poner en marcha con el objetivo de acercar una formación teológica profunda en clave de teología espiritual pues a todos los cristianos en general. Y bueno, pues en aquella época yo creo que se convirtió en un referente para la formación de un grupo numeroso de personas con inquietudes espirituales y dentro del cual había también un número importante de religiosas. El CETE tuvo unos años bastante importantes, quizá el momento más de todo su apogeo fue la década de los 80, sí. Comenzó algo antes, en los años 70, y bueno, pues yo creo que a nivel nacional fue un gran referente de esto, ¿no? De una teología, pero que se hace vida, ¿no? De una formación teológica, pero luego muy encarnada en la vida diaria, ¿no? Donde tenemos que vivir ese encuentro con Dios. Aquí en la diócesis de Toledo, pues sí que pues tenía su influencia, ¿no? Porque de hecho acababa el seminario, yo lo recuerdo desde el menor, y bueno, se vaciaba el seminario mayor y empezaba a haber gente que venía de fuera, y decían, no, es que son las jornadas del CETE y tal. Y aquí, bueno, pues por lo menos si no en la diócesis, en la ciudad sí que tenía su... Pero ¿fue decididamente relevante el CETE en su momento o fue algo un poco residual? Usted que se ha acercado a la documentación en este deseo de actualizarlo, de ayornarlo, ¿cómo fue la...? Sí, pues es verdad que, como bien me estás indicando, los de la época, los que todavía pueden contar en primera persona esto, me dicen que tuvo más repercusión fuera de la diócesis que la propia diócesis, sí. Lo cual no significa, evidentemente, que en la diócesis hubiese desinterés. Y yo creo que principalmente era porque hubo un grupo de congregaciones religiosas para las que la Semana de Teología Espiritual, que era el nombre que recibían estas jornadas, era como el punto de referencia en la formación.
Claro, don Marcelo supo convocar a teólogos de primera línea de aquel momento, de distintos tipos, es decir, no solamente teólogos de la espiritualidad, ¿no? Yo creo que esto es una cosa interesante para el antiguo CETE y también para el nuevo, que es que trajo biblistas, personas también relevantes, por ejemplo, en cristología, en dogmática en general, en sacramentología, eclesiología. La clave para que se considerase teología espiritual es que todo esto, a veces que era fruto de una investigación teológica muy seria, personas, profesores universitarios de primera línea, luego tenía que concretarse, eso sí, ¿no?, en pautas concretas para la vida espiritual, para una existencia verdaderamente cristiana, y ese era el cariz que tenían las publicaciones del CETE, ¿no? Ponencias que nos ayudan a iluminar nuestra vida cristiana, en clave cristiana, de cada día. El CETE clásico tenía como dos asuntos especialmente valiosos. Uno, la Semana de Teología Espiritual, ahora nos da algunas pinceladas de cómo era aquello, si ha podido acercarse a la documentación, si quedan actas, y otro era el fondo bibliográfico, el fondo editorial, que a falta de que veamos qué es lo que proponen en esta refundación o en esta segunda etapa, háblenos un poco de estos dos valores. La Semana de Teología Espiritual, que ya apuntaba, que era como el punto de formación, el punto de encuentro para muchas congregaciones, y luego el fondo de publicaciones. ¿Cómo se organizaba aquello? Están unidas esas dos cosas, porque los documentos, las publicaciones son un verdadero resumen de lo que eran las semanas, es decir, están las ponencias, las meditaciones. Después de cada semana salía un volumen, y debía haber más o menos 14 semanas de teología espiritual, que son las que están publicadas. Hay algunos volúmenes que ya están agotados, y los que están todavía a la venta en las publicaciones del Instituto Teológico de nuestro centro teológico, se pueden observar todo, ¿no? Pues a las 10 había charla de tal ponente, a las 11, ¿no? Normalmente la jornada comenzaba con un rato de una meditación, alguna persona relevante en ese campo, un rato de adoración, de laudes, luego ya venían las charlas durante la mañana, normalmente 4. En el rato de la comida también había una velada muy famosa, ¿no? Algunos teólogos ahí daban mostraban sus dotes, ¿no?, de animadores, y después la jornada terminaba también con la Eucaristía. También había volúmenes monográficos, aparte de las clásicas actas, que yo creo que pues tiene que haber, bueno, ahora nos comentará si queda algo de fondo editorial, pero volúmenes monográficos. Yo recuerdo un volumen sobre Cristología de Sallés, o dos muy célebres con los que estudiamos Cristología los de mi generación, que eran dos volúmenes de Jean Galot, que don Demetrio, que era nuestro profesor de Cristología, decía que eran imprescindibles en cualquier estantería. Porque aparte de las actas sí que había como publicaciones, había un pequeño recurso bibliográfico, ¿no? Había un fondo bibliográfico. Ahí estaban, por ejemplo, el famoso legado de Pablo VI. Hombre, también, efectivamente, la Cristología fundamental de Sallés, los dos volúmenes de Jean Galot. Todo eso ya prácticamente está agotado. Se difundió mucho, a veces también hubo difusión gratuita de esos volúmenes, ¿no? Por eso están agotados. Y por eso los que visiten nuestra página web van a ver que sobre todo nos hemos centrado de momento en recuperar las publicaciones de la Semana de Teología Espiritual. Pero efectivamente fueron personas muy, muy relevantes en este campo, y sorprende, ¿no?, como personalidades como Jean Galot, en vez de publicar en editoriales mucho más conocidas con una red comercial grande, sin embargo, se les publicaban aquí en nuestro estudio teológico, ¿no?, donde, al menos en aquella época, ahora ya con la difusión digital las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero sorprendía cómo personajes de tal altura publicasen aquí. Sí. Y como dice, al final se malbarataron o se regalaron muchos de ellos, cuando parecía que aquel... Bueno, en fin, Dios dirá. Y ahora, ¿por qué refundarlo? ¿Por qué todo este esfuerzo que se hizo durante algo más de una década? ¿Por qué en este momento refundarlo? Bueno, pues, ¿de quién ha surgido la iniciativa? ¿Cómo ha visto estos últimos meses? A ver, cuéntenos. Yo creo que la cuestión es que todo el mundo recordaba el bien que había hecho el CETE, y todo el mundo recordaba con una gran gratitud ese tiempo del pontificado de don Marcelo, en donde el CETE tuvo
una fortísima repercusión a nivel nacional, ¿no? Es verdad que, claro, toda obra de esta envergadura requiere esfuerzos y a veces cuando fallan esas personas que tienen tiempo y también la capacidad de poder sacar adelante esas obras, pues a veces ocurre, ¿no? Sí. Y no es porque sean cosas que dejan de ser necesarias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esa inquietud durante 3 décadas ha seguido en la cabeza de muchas personas. Recuerdo ahora, hace poco ha habido unos ejercicios de sacerdotes, ¿no? Y han venido de bastantes lugares, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Contentísimo, ilusionadísimo con la idea de la refundación del CETE y de recuperar aquellos tiempos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues era algo que era necesario y que cuando llega don Francisco decide, hay que ir adelante con ello, ¿eh? No puede ser simplemente algo que durante 30 años estamos recordando lo bueno que fue y el bien que hizo. Y entonces, bueno, pues constituyó el patronato, que se aprobó como fundación el pasado 30 de mayo. Estamos ahora ya ultimando todos los trámites administrativos de la fundación canónica eclesiástica. Está completa, pero faltan todavía los últimos trámites a nivel civil, ¿no? Para ya dejarla completamente constituida. Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Relanzar todo aquello adaptados a los nuevos tiempos, ¿no? La circunstancia de aquel momento yo creo que era la secularización interna de la Iglesia en el posconcilio, ¿no? Yo creo que el CETE se convirtió en un referente precisamente porque supo dar respuesta a esa situación que tenía la Iglesia. Ahora, creo que la situación es más la secularización social, cultural, ambiental, ¿no? Y por lo tanto, dar respuesta en las circunstancias de ahora, ¿no? A veces creo que nos lamentamos en estos tiempos de la falta de vocaciones, y yo creo que hay un elemento muy positivo en la vida de la Iglesia, y es que nunca jamás hemos tenido un laicado tan comprometido apostólicamente y tan bien formado. Me parece que esto es un signo también de nuestros tiempos, ¿no? Y yo creo que a ese laicado hay que dirigirse, y el CETE tiene también propuestas en esa dirección, y la Iglesia tiene que formar no solamente cristianos con una cabeza bien amueblada, sino también cristianos que desde una cabeza bien amueblada lo sepan llevar a la vida, ¿no? Y convertir ese criterio teológico en algo que realmente mueva nuestra vida, ¿no? Yo creo que es un poco la perspectiva de lo que el CETE quiere aportar en estos tiempos y en esta refundación. Interesantísimo, además. Pero además de esto, ¿pretenden emular todo lo anterior? ¿Va a ser una réplica exacta con una semana de teología espiritual, tal y como comentaba, ¿no? Pues con aquel ritmo, ¿y pretende emular lo mismo o también van un poco a adaptarse o a acomodarlo o a iniciarlo un poco a poco? Pues mira, ¿Qué yo, ya tienen? Como me he dedicado a estudiar teología espiritual, una de las cosas que yo he aprendido estudiando la historia de la espiritualidad es que todos los grandes maestros de espiritualidad son grandes maestros, primero porque saben recoger lo mejor de la tradición anterior, pero además la saben aplicar a las circunstancias nuevas del momento en el que viven, ¿no? Claro. Proponiendo lo de siempre, pero con una perspectiva nueva que lo convierte en algo original. Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros quisiéramos también. No sé si vamos a tener tanta altura, pero es lo que nos gustaría también hacer. Creo que la teología que se aplica a la vida y que termina siendo fuente de vida espiritual, de vida cristiana concreta en el día a día, es algo que es fundamental en el CETE, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva no lo podemos perder, ¿no? Ahora, esa propuesta, ¿a quién la queremos dirigir? Bueno, pues especialmente, no exclusivamente, pero sí especialmente a esos laicos, ¿no? Sí. Que tienen ganas de, bueno, pues eso, ¿no? De vivir una existencia comprometida, una existencia cristiana en medio del mundo comprometida, y que bueno, pues que tienen además ganas de buscar formación y formación auténtica, ¿no? De esa que llena no solamente la cabeza, sino también el corazón. ¿Van a tener una jornada o aspiran por lo menos o inmediatamente creen que será posible sacar una jornada de espiritualidad que sea como un punto de referencia, sí, o a medio plazo un punto de encuentro de... Pues sí, las semanas famosas de teología espiritual van a quedar ahora en los tiempos nuevos reducidas a jornadas, bueno, de teología espiritual.
¿Por qué? Bueno, pues yo creo que el acceso a través de los medios de comunicación a charlas, conferencias, que es tan bueno y tan positivo, por una parte hace que el formato de semana, ¿no? Y además tanta convocatoria y tanta vida eclesial como afortunadamente tenemos, también con sus pequeños inconvenientes, ¿no? Pues hacen necesario que las convocatorias vayan lo más posible a lo esencial, de tal manera que lo que vamos a hacer es eso, reducir las semanas de teología espiritual prácticamente a una jornada doble, a 2 jornadas, y vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Convocar a personas que son referencia de lo que es una teología que va de la mano con la vida espiritual del pueblo de Dios y de las personas que tienen inquietudes de una vida espiritual profunda y bien planteada, y traerlos, ¿no? Para también tener debate con ellos, ¿no? El formato de las jornadas va a tratar de dar un espacio muy grande al contacto del público con los ponentes, porque eso es lo que los vídeos de YouTube, por ejemplo, no pueden darnos, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Entonces vamos a tratar de que sean ponencias que abran un debate amplio con los ponentes y de fomentar ese estilo participativo de aquellos que quieran asistir, ¿no? De crear ese contacto entre el pueblo de Dios, las personas que se quieren formar y los ponentes que vamos a traer. Hoy todo apunta a eso, a la mesa redonda, al diálogo, al espacio amplio de intervenciones y a que haya como interacción entre todos. ¿Van a aprovechar también que sea en ese incipiente verano toledano? ¿Quieren que sea el fin del curso académico? ¿Aspiran a ello también? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Efectivamente parecía que era una traición, ¿no? Porque a los orígenes del CETE colocarlo en otro momento, ¿no? Entonces creo que el CETE habitualmente era eso, ¿no? Una semana, más o menos la última semana de junio, y terminaba muchas veces con las ordenaciones, ¿no? Con el domingo de las ordenaciones. Es lo que vamos a hacer nosotros este año, ¿no? Muy bien. El viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio, las órdenes serán el día 2, y vamos a tratar de concentrar todo eso en todo lo que pretendemos en esos 2 días. Lo que permitirá pues un fin de semana, ¿no? Como una especie, más o menos un fin de semana largo, un fin de semana largo, donde dé tiempo un poquito a todo. Y además de estas jornadas de espiritualidad, que bueno, pues que serán como una especie de punto de encuentro o de enganche, o lo que más a la gente le ayudará a proyectar o a reflejar lo que era el antiguo CETE. También tienen formación en nuestro estudio teológico. Efectivamente, lo que decíamos, ¿no? Ese laicado que quiere formarse, ahora en casi todas las diócesis han surgido, igual que en la nuestra, los centros de estudio de ciencias religiosas, y bueno, pues también en nuestro Instituto de Ciencias Religiosas ofrecemos ya para el próximo curso el diploma de especialista en espiritualidad. De hecho, vamos a ofrecer 2, en los 2 niveles, es decir, tanto para el ciclo, para aquellos que han cursado el ciclo institucional y después hacen la especialidad, normalmente son sacerdotes, seminaristas, ese ya está funcionando desde este curso. Es un paquetito de asignaturas que, si se cursan todas, además del título de licenciado en Teología Fundamental o en Historia de la Iglesia, que son los 2 grados académicos, existe esta titulación que no es un grado académico, por eso, para evitar confusiones, no se da desde el Instituto Teológico, sino desde el Centro de Estudios de Teología Espiritual, pero que evidentemente supone una formación, esperamos que buena, muy buena, con esa intención trabajamos, para ofrecer esas pautas que ayudan a unir lo que académicamente uno ha ido aprendiendo, los criterios, la perspectiva teológica, luego con la vida espiritual, ¿no? Entonces esto se hace tanto en los 2 bienios que ofrece para los sacerdotes, y también a partir del curso que viene, en los 2 últimos cursos. Siempre estamos hablando de el último ciclo, en ambos casos. Es el lugar que la teología espiritual tiene que tener. No es para personas que se inician, ¿no? Sino que es al contrario, claro, ¿no? Es ya al final de los estudios de teología espiritual ofrecer, con esa perspectiva que ya va teniendo el alumno, una integración entre la vida espiritual y la ciencia que ha ido adquiriendo en ese tiempo. Lo que nos llevaría mucho tiempo, pero efectivamente, para abordar la teología espiritual, y luego, si nos sobra unos momentitos, hablaremos de ello. Se necesitan rudimentos de filosofía, de dogmática, de eclesiología y de todo lo que va uno poco a poco jalonando a lo largo del estudio teológico. Bueno, pues ya tenemos dos sugerencias. Las jornadas, que serán ahí
en el fin de semana de las ordenaciones y bueno, todo este pequeño abanico de formación que ofrecen desde el estudio teológico. ¿Cómo saber más del CT? ¿Qué herramientas tienen? ¿Tienen algo digital ya al que se pueda acercar alguien? La página, muy fácil, ct.es. ct.es. Entonces, ahí creo que tenemos más o menos todo y más o menos actualizado. Hemos hecho un esfuerzo que a veces no es pequeño para tener una página web, creo que suficientemente bien planteada para dar respuesta a esto. Quien quiera saber más acerca de las publicaciones, ahí tiene que dirigirse a ct.es y en el apartado correspondiente se ve bastante bien según se abre la página web. Está lo viejo y lo nuevo, que diría el clásico. Bueno, de momento lo viejo, porque lo nuevo está en proceso. Claro, pero vamos, ahí están catalogados todos los... Sí. A falta de que puedan subirlos en PDF, ¿cómo está eso? Bueno, pues ya sabemos cómo es la política de derecho de autor y este tipo de cosas. Ahora no hace falta explicarlo mucho. Pero... entonces lo que tenemos hecho es que lo que todavía se puede adquirir está simplemente listado y está la información para poder pedir el contacto del servicio de publicaciones del estudio teológico. Que tiene inventariado de lo que existe en papel. Todo el servicio de publicaciones de lo que es el fondo del CETE y de lo que no es del CETE lo tiene todo inventariado y todo está disponible en la página web, lo que no es lo del instituto y lo que es específico del CETE ha salido ahora dentro de la página del CETE. Es verdad que hay unos volúmenes agotados, entonces lo que está agotado pues próximamente se subirá ya a un PDF para que tenga difusión, ¿no? Y lo que aún está en papel tenemos que respetar la herencia del pasado. Indudablemente. Que tendrán, ¿recuerda si de las actas tienen más o menos existencias? No, de todas. Pues hay, si no recuerdo mal, son 14 actas y me parece que quedan más o menos 10 bueno. Todavía. Queda poco. Ya. Sí, pero queda. O sea que no, en ningún caso tendrá la colección completa, el que quiera tenerla en su estantería. Muy bien, don Víctor, pues animamos a la gente a que se acerque ahí a la página web ct.es. Y ahí vendrá también un teléfono de contacto para el que quiera verbalizar algún tipo de sugerencia. Hoy sobre todo funcionamos a través de correos electrónicos. O un correo electrónico donde uno pueda decir esto cómo se puede, o bueno, lo que sea, ¿no? Y conforme se vayan aquilatando pues esas jornadas con algún programa o lo que sea, pues ya nos haremos haciendo eco. Y esto lo combina, además de con muchas otras tareas, con una capellanía, con su vida académica, con la dirección de la Casa de Ejercicios. Efectivamente. La Casa de Ejercicios de Toledo, la Casa de Ejercicios del Buen Pastor, que no es la única que existe. ¿Qué es la Casa de Ejercicios? Cuéntenos un poco por encima. Bueno, pues por influencia de la Compañía de Jesús, ¿no? Porque esto fue así, fueron poco a poco surgiendo casas de ejercicios. Las primeras fueron a finales del siglo XIX con la Compañía de Jesús. Y luego, poco a poco, por la repercusión y los frutos espirituales, también las diócesis, en los primeros años del siglo XX, fueron fundando sus casas de ejercicios, ¿no? En Toledo, en concreto, surge por la iniciativa de Acción Católica y el cardenal Pla y Daniel en los años 50-60, en lo que llamaríamos hoy la zona vieja, ¿no? La zona sur de la Casa de Ejercicios. Y luego en los años 80, ya con don Marcelo, surge la ampliación de la Casa de Ejercicios, ¿no? Y el edificio tal y como lo conocemos hoy. Que presta más servicios aparte de ejercicios espirituales. Sí, ¿no? El origen era esto, ¿no? Claro. Ofrecer a los laicos, los religiosos, digamos, que tenían sus casas, sus conventos, sus lugares de retirarse a la oración, ¿no? Y un laico, donde tiene en casa, por ejemplo, 5 hijos o los que fueran, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede encontrar tranquilidad, ¿no? Bueno, pues para eso surgieron las casas de ejercicios, ¿no? Siempre uno tenía hospederías monásticas y lugares donde ir a retirarse, pero a veces era necesario también que dentro de la misma pastoral diocesana hubiese iniciativas en este sentido, ¿no? Y ahí es donde surgen todas las casas de ejercicios, todas las diócesis tienen una por lo menos, ¿no? El que se asoma a nuestra programación pues ha oído hablar de la Casa de Ejercicios porque hay una tanda de ejercicios o porque a veces se busca como punto de encuentro de algunas reuniones pues con el arzobispo. El arzobispo para distintos foros o distintos consejos utiliza la Casa de Ejercicios como punto de referencia
Está a las afueras, se aparca bien, se puede uno quedar a comer luego, es un sitio muy agradable. Pero aparte de todo eso, lo que la gente puede ver desde lejos, que el Consejo Presbiteral se ha reunido en la Casa de Ejercicios, o que hay una tanda de ejercicios de Acción Católica en la Casa de Ejercicios, ¿qué más ofrecéis? Porque veo que en el catálogo de este año, en esta discreta programación del curso pastoral 2022-23, proponíais también cursos de espiritualidad. Sí. Pues mira, efectivamente, como tú bien dices, las instalaciones de la casa de ejercicios luego valen para muchas cosas. Sí. Tener cocina, tener comedor, tener aparcamiento, todo eso es impagable, ¿no? Diríamos. Sí. Y entonces, bueno, pues evidentemente, además de las tandas de ejercicios espirituales, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero creo que son en torno a 20 tandas de ejercicios espirituales las que tenemos en nuestra casa. Hay otras actividades, ¿no? Actividades de primer anuncio también, cursillos de cristiandad, retiros de Emmaús, todas estas actividades que resultan cursos de nueva evangelización también, en distintos ámbitos, ¿no? Estamos en una época en la vida de la Iglesia, me parece que tenemos que dedicar el 50% de nuestros esfuerzos al primer anuncio, al encuentro con Cristo, a vivirlo, a renovarlo, y la otra mitad a la profundización en ese encuentro con el Señor, ¿no? A mí me gusta decir muchas veces que en un retiro o en una actividad de primer anuncio me encuentro con Cristo, ¿no? Pero luego cristiano me hace los ejercicios, los retiros, las propuestas formativas, donde desde esa luz del encuentro con Cristo voy organizando mi vida concreta diaria, mi manera de pensar, mis sentimientos, ¿no? Conforme a los de Cristo, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la casa de ejercicios, aunque originalmente nace como nace y por eso tiene el nombre que tiene, no deja de ser como un centro de pastoral, por eso ahora la denominación de centros de espiritualidad parece que prima un poco más, precisamente porque es un centro de actividades pastorales donde se hace en coordinación con las parroquias y para apoyarlas. No olvidemos que el cristiano vive su vida cristiana en torno al templo y a la comunidad congregada en torno a ese templo que está más cerca de su casa. Eso es lo práctico, eso va a ser insustituible, pero es verdad que en la sociedad secularizada de hoy cada vez hay como más necesidad de esto, ¿no? Una de las cosas que comentamos los directores de las casas de ejercicios cuando nos juntamos es la demanda tan fuerte que hay de casas de ejercicios, ¿no? Tenemos los calendarios, tenemos que hacer como cuando se juega al Tetris, ¿no? Eso para poder llegar a casi a todos nos llegamos, pero intentar atender a los más posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es otro de los signos de los tiempos, ¿no? A veces cuando hay cosas que vemos, ¿no? Que van como desapareciendo, al menos perdiendo fuerza, también tenemos que ver que hay brotes nuevos en otros ámbitos, ¿no? Y que los centros de espiritualidad y las casas de ejercicios en estos momentos están viviendo también ese momento, ¿no? Claro, es que tal vez para el que no lo haya solicitado no se da cuenta de lo acuciante lo que dice, que hay que de un año para otro, la mayoría. Con más de un año hay que pedir. O más de un año, según el momento del año litúrgico, hay que andar cerrando tandas. Para el que quiere informarse más sobre la casa de ejercicios, los servicios que presta, qué se puede hacer, qué ponen a disposición. Yo le remitiría, como anteriormente, a la página web casaejerciciostoledo.com. Casaejerciciostoledo.com. Sí. Y ahí puede este folletito, verlo despacio, toda la programación. Normalmente distribuimos como en tres grandes áreas, ¿no? El área de actividades, donde son esas actividades de primer anuncio, etcétera, los ejercicios espirituales, ¿no? Y luego también los cursos de espiritualidad, ¿no? Este año, para empezar, que gracias a Dios, a pesar de la premura de los comienzos de esta etapa nueva en la casa de ejercicios, pues ha habido bastante participación. Tenemos el salón casi lleno los miércoles por la tarde con un curso de espiritualidad bíblica, ¿no? Yo creo que hay como dos grandes temas que interesan mucho al pueblo de Dios, ¿no? Uno es la espiritualidad, pero la espiritualidad bíblica, es decir, ese conocimiento profundo de la Escritura, de tal manera, prescindimos de cuestiones técnicas, pero que me ayuda a que sea ese instrumento a través del cual Dios me habla. Y luego también la doctrina de los grandes maestros de espiritualidad, ¿no? Enseñar a la gente a leer con gusto
a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco de Sales. Bueno, pues yo creo que eso también la gente lo agradece mucho. Entonces los cursos de espiritualidad normalmente en un formato reducidito, ¿no? Charlitas de 45 minutos, más las preguntas del público, Sí, como por decíamos, supuesto. y funcionan bastante bien. Los tenemos bastante llenos. Muy bien, pues con toda esta oferta de espiritualidad que nos pone por delante el CETE, que tanto interés ha suscitado y con pues con esta tradición que tenemos, pues lo damos por cerrado. Se nos ha agotado el tiempo. Ya habrá ocasión para que hablemos sobre la teología espiritual en el momento presente, o Víctor. Otro tema muy interesante. O cómo ve, cómo está el panorama y usted qué recomienda, pero lo dejamos para otra ocasión. Que muchísimas gracias, don Víctor, por todos estos esfuerzos que está haciendo. A vosotros por difundirlos. Cáritas Diocesana, con el fin de hacer un llamamiento a la generosidad de todas las personas de buena voluntad, presentó el pasado viernes la campaña Con Corazón de Hermano, con la que quiere garantizar el sostenimiento del comedor social del albergue Cardenal González Martín. Solo el año pasado este comedor ofreció más de 10.000 comidas por un coste de unos 75.000 euros que fueron sufragados íntegramente por Cáritas, que también está sufriendo el aumento de la inflación y el descenso en las donaciones. El comedor social ubicado en el albergue Cardenal González Martín es el único de la ciudad de Toledo. Durante el pasado año se atendieron a 159 personas alojadas y se ofrecieron más de 10.000 comidas que supusieron un coste superior a 75.000 euros que salieron íntegramente de los fondos propios de Cáritas. La situación económica actual requiere de más ayudas por parte de todos, pues las necesidades aumentan y las subvenciones públicas son iguales o van disminuyendo por efecto de la inflación. Cáritas Diocesana de Toledo ha visto cómo las subvenciones y ayudas públicas se han mantenido o han descendido y tampoco han tenido en cuenta los efectos de la inflación en la mayoría de los proyectos. Para esta nueva campaña de recogida de fondos Con Corazón de Hermano, Cáritas cuenta con el apoyo de CaixaBank, una entidad que ya ha colaborado en otras campañas como la emergencia del coronavirus o Dale Calor, que consiguieron recaudar 30.000 y 10.000 euros respectivamente. La donación se hace a través de un crowdfunding solidario y la entidad se compromete a aportar el doble de lo donado con un límite de 6.000 euros. A todos a colaborar, a divulgarlo, porque una causa que me he quedado con algún dato que ha dicho Mónica de 60 comidas al día que se entregan en el comedor Cardenal González Martín, pues es un dato a quedarse, 60 comidas al día o 612 personas atendidas en 2022. Pues creo que es una necesidad que tenemos aquí cerca, aquí en Toledo, en el casco, y que vamos entre todos a animar. Desde Cáritas insisten en agradecer a los 675 socios y a los 1.295 donantes. En relación a 2021, este número ha descendido en 1.100 personas, el esfuerzo que realizan cada día por seguir ayudando. Además de a todas las personas, entidades, empresas con corazón, parroquias, asociaciones, hermandades y cofradías. Agradecemos cualquier colaboración que viene desde dentro, de la propia Iglesia, desde fuera, porque contribuyen a seguir haciendo el bien y hacerlo bien, y porque además contribuyen en favor de la dignidad de la persona humana. En esta sociedad donde tanto creemos en la dignidad de las personas, pues me parece que la tarea callada, continuada, diaria de Cáritas y de multitud de personas que están colaborando con Cáritas es importante y fundamental. Cáritas Diocesana recuerda que existe un importante beneficio fiscal, pues todos los donativos de hasta 150 euros tienen una desgravación del 80% en la declaración de la renta. Con una donación de 150 euros se recuperan 120. Y si el viernes se presentaba la campaña Con Corazón de Hermano, a renglón seguido el lunes se hacía público un nuevo convenio de 3 entidades con la campaña Empresas con Corazón, también a cargo de Cáritas Diocesana, pero esta vez con corporaciones que les ayuden a ampliar su red de apoyo social. Empresas con Corazón es un proyecto que surgió hace algo más de una década y al que se han adherido una treintena de empresas y corporaciones con el fin de poder ofrecer ayudas económicas y bienes en especie a las personas y familias más vulnerables.
El próximo año Cáritas cumple 60 años, 6 décadas de servicio y caridad, ayudando a los más vulnerables y desamparados. Desde entonces son 48 proyectos los que se han puesto en marcha en la Archidiócesis de Toledo. Uno de ellos, el de Empresas con Corazón, nació en 2011 con el objetivo de contar con el apoyo de las empresas con dinero, servicio o productos. Somos conscientes de que la situación económica actual no es la más propicia, que las empresas están atravesando momentos difíciles, pero tenemos que decir que las empresas nos han demostrado que tienen corazón. Hemos llamado a muchas puertas pidiendo ayuda y otros nos han venido a ofrecer ayuda a nosotros. Y tenemos que decir que siempre han correspondido y siempre nos han ayudado. Hasta el momento hay 30 empresas adheridas a esta campaña y hoy se le suman Nutrave y Construcciones Lozoya, además de Fedeto, que se compromete a hacer llegar toda la información a sus socios para que se animen a colaborar con esta iniciativa. Hay mucha gente en estos momentos, muchas personas, muchas familias que necesitan el apoyo y la colaboración de otras personas que puedan colaborar con ellos. Y repito, quiero hacer ese llamamiento a las empresas para que, colaborando en lo que puedan y en la cuantía que puedan, y a través de Fedeto, que sé que se va a hacer extensivo este convenio a todas las empresas, bueno, pues ayuden y que al año que viene, cuando Marisa dice que hay 30 empresas acogidas al convenio, al acuerdo, que no sean 30, sino que sean 300. Un gran apoyo con el que Cáritas además puede continuar con su labor al servicio de los más necesitados. Es imprescindible ayudarles en su camino de formación, en la búsqueda de un empleo digno, para que sean capaces de ser dueños de su vida y protagonistas de su futuro. Y es aquí donde hay un claro protagonismo por parte de las empresas. Además, todas las empresas que colaboren con sus donaciones, ya sea con dinero o en especie, a partir del mes de abril se verán beneficiadas con ventajas fiscales con la entrada en vigor de la nueva normativa. Pero más allá de lo puramente material, ayudan a una familia con dificultades a pagar el recibo de la luz o el del gas, o llevar alimento o mantas cuando no pueden cubrir estas necesidades básicas. Es acercarse un poco más a Cristo, un poco más a la caridad que nos hace humanos. La Catedral Primada acogerá una vez más, el próximo 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, una consagración episcopal. La de Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, el actual decano del Tribunal de la Rota Romana, como obispo titular de Bisuldino, una antigua sede episcopal proveniente de la antigua Tarraconense. La solemne concelebración eucarística será a las 11 de la mañana y estará presidida también una vez más por el secretario de Estado de su Santidad, Cardenal Pietro Parolin, quien conferirá la ordenación episcopal. Las campanas de la Catedral de Toledo sonaban el pasado 2 de febrero a las 12 del mediodía. En ese momento se hacía público la decisión del Papa Francisco de otorgar el título personal de arzobispo y obispo titular de Bisuldino, sede histórica de Gerona, que como diócesis no existe en la actualidad, al sacerdote español Alejandro Arellano Cedillo, que en mayo de 2021 fue nombrado decano del Tribunal de la Rota Romana, el más joven de la historia en ostentar este cargo. Será el próximo 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, a partir de las 11 de la mañana, cuando el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, presida la Santa Misa de ordenación episcopal. La Catedral Primada acogerá así una nueva ordenación episcopal de un sacerdote nacido en la Archidiócesis de Toledo y que en la actualidad presta sus servicios en Roma. Alejandro Arellano Cedillo nació el 8 de junio de 1962 en Olías del Rey. Fue ordenado sacerdote el 25 de octubre de 1987 en la capital castellano-manchega por la Hermandad Sacerdotal de los Obreros del Reino de Cristo y obtuvo la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido vicario judicial adjunto en la Archidiócesis Metropolitana de Madrid y juez del Tribunal de la Rota de la Anunciatura en España. Desde 2007 es prelado auditor del Tribunal de la Rota Romana. El pontífice confió en Alejandro Arellano este tribunal de apelación eclesiástico de mayor rango de la Santa Sede, que aborda las causas en las que los acusados son los obispos y los superiores de congregaciones religiosas en primera instancia. En segunda instancia también desembocan en él las causas apeladas en los tribunales ordinarios, que en la mayoría de los casos están vinculados a las nulidades matrimoniales. Fieles católicos de todo el mundo felicitaron el pasado lunes 13 al Papa Francisco por sus 10 años de pontificado.
Fue en el cónclave del año 2013 cuando por primera vez un jesuita latinoamericano era elevado a la sede de Pedro en una elección que estuvo marcada por la renuncia del Papa Benedicto XVI, que en paz descanse. La Iglesia en el mundo ha querido mostrar su agradecimiento al Santo Padre y nosotros queremos mostrar un pequeño elenco de nuestro agradecimiento y de nuestro crecimiento como Iglesia local, Iglesia diocesana, en esta última década. 10 años de un pontificado que en nuestra diócesis ha contado con la presencia de 2 arzobispos, don Braulio Rodríguez Plaza, a quien recibió una audiencia en enero de 2019, y don Francisco Cerro Chaves, que fue nombrado arzobispo de la sede primada a finales de diciembre de ese mismo año. En enero se cumplía un año de la visita ad limina en la que participó don Francisco Cerro Chaves como arzobispo de Toledo, acompañado por el obispo auxiliar don Francisco César García Magán. Y meses antes será en mayo cuando les recibía en audiencia privada el Santo Padre, acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Toledo. El Jubileo de Guadalupe ha estado muy presente en su pontificado. En 2020 el Papa Francisco escribió una carta al señor arzobispo de Toledo ante la invitación de peregrinar a lo largo del año, donde el pontífice reconocía unirse espiritualmente a la peregrinación que recorrían muchos fieles durante ese tiempo de gracia. Y hace hoy justo un mes dirigió un mensaje al señor arzobispo ante el hermanamiento de la Virgen de Guadalupe de España y la de México. En él subrayaba que la Virgen es siempre para su pueblo vínculo de comunión. La pastoral de la Archidiócesis de Toledo también ha ocupado la agenda del Santo Padre en estos 10 años. En junio de 2017, algo más de un año después de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre el amor en la familia, el Papa Francisco recibía en audiencia privada en el Vaticano al grupo de mujeres Santa Teresa. Les acompañaba el arzobispo de Toledo en ese momento, don Braulio Rodríguez Plaza. Era una iniciativa del propio pontífice que quiso conocer de cerca cómo es la labor pastoral que en este ámbito desarrolla la Delegación de Familia y Vida. Impulsor de la Jornada Mundial de los Pobres, en el mes de noviembre, varios trabajadores y usuarios de Cáritas Diocesana de Toledo participaron en Roma de este importante encuentro con el Santo Padre. A lo largo de su pontificado, Francisco ha tenido en cuenta la labor de varios sacerdotes toledanos, realizando así distintos nombramientos. Don Luis Miguel Muñoz Cárdava como nuncio apostólico en Sudán y Eritrea, don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, don Jesús Pulido como obispo de Coria Cáceres, don José María Bendaño, obispo auxiliar de Getafe, y por último don Santiago Arellano como obispo de Bisultino. 10 años de pontificado que nos ha llevado a salir a las periferias, a armar lío, oler a oveja, a tender puentes y a curar las heridas de una iglesia que camina cuidando la casa común y permanece fiel al Evangelio. Y en el marco del 10º aniversario del pontificado pontificio, el periodista argentino Hernán Reyes ha presentado en España su libro Os ruego en nombre de Dios, escrito a 4 manos junto al Papa en diferentes encuentros que tuvo con el pontífice, en el que el Santo Padre ahonda en 10 de los asuntos que más le han preocupado a lo largo de esta última década. No se trata de un volumen pensado para la celebración del aniversario, sino que pretende ahondar en la profundidad del pontificado del Papa Francisco. Os ruego en nombre de Dios es la propuesta que desde Editorial Mensajero nos ofrece para conocer los 10 pedidos que el Papa Francisco hace a la humanidad por un futuro de esperanza. Un ruego abierto a todo el mundo, a creyentes y no creyentes, por parte de este Papa global y líder moral a nivel mundial. Y esa vastedad de su pensamiento, esos altos niveles de precisión que conviven con un gran alcance de sus preocupaciones, se reflejan también en la vastedad de la gente que sigue al Papa Francisco, que se siente interpelada por su mensaje. 10 peticiones que en realidad son 12, según relata el autor, que nacen a partir de diferentes encuentros que el Papa ha mantenido con el periodista argentino Hernán Reyes, corresponsal de la agencia Telam en el Vaticano, y que se nutren también de intercambios de mucha información a través de audios y correos electrónicos. En la primera frase del libro se lee que Francisco es gestos, pero también acción.
En estos 10 años de pontificado, la actividad del Papa ha tenido un seguimiento por parte de los medios de comunicación. Se han examinado sus palabras, sus acciones, sus gestos y sus silencios. La poca escucha al Papa tiene por lo menos dos aristas. Una es la mala interpretación, a veces incluso con dolo, que se hace de las palabras del Papa, y después también la poca difusión que se le dan a sus palabras cuando no conviene a algunos u otros intereses. El Papa comienza pidiendo de nuevo perdón por la lacra de los abusos, pero por sus páginas desfila el compendio de los temas del pontificado: el cuidado de la casa común, la política, la mayor equidad y participación de la mujer, no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad, así como la economía, uno de los temas centrales de la obra, o cuestiones de actualidad como las fake news. Para todos ellos hay un acercamiento desde lo cercano e inmediato hasta lo más global, desde la Iglesia local hasta la Iglesia universal. Que la Iglesia en España no escapa al resto de las preocupaciones del resto de las iglesias del mundo, ¿no? Que es cómo generar, cómo fortalecer estos caminos de mayor sinodalidad, que es una de las grandes preocupaciones del Papa para los próximos 2 años, como no solo hacer crecer los ámbitos de debate, los ámbitos de intercambio, de diálogo, ese caminar juntos. Es, tal y como recuerda Hernán Reyes, ese Papa global y líder moral a nivel mundial que le habla no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, consciente de que el cambio no solo se refiere a las estructuras eclesiásticas, sino que tiene que ser una movilización general en favor de la humanidad. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. Ya saben que pueden volver a revisionar todos estos contenidos en nuestro canal de YouTube. A falta de que seamos capaces próximamente de arreglar nuestra app para terminales móviles, pueden continuar siguiéndonos en directo a través de nuestra web rtvd.org. Hasta la semana que viene. Que sean felices.